Hola, mi nombre es Elizabeth Torres y a continuación les voy a hablar acerca del positivismo, un breve resumen de lo que es la teoría del positivismo de Augusto Comte. Para iniciar tenemos esta frase. La fórmula del positivismo: el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin, tres características indispensables para la vida cotidiana. Positivismo de Augusto Comte. ¿Quién fue Augusto Comte? Un pensador francés, fundador de la filosofía positivista y uno de los herederos intelectuales directos de las ideas promulgadas por la Ilustración en lo concerniente a asumir la importancia radical de la ciencia empírica formal, como único modelo válido de conocimiento y como motor básico del progreso de las sociedades. Augusto Comte no solo pretendió asentar el dominio totalizante de las ciencias, sino además pretendió relacionar dicho dominio con la moderna idea del progreso del género humano, es decir, que su teoría o su corriente estaba basada en el progreso de las personas. Para entender esta corriente debemos saber primero qué es el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico, es decir, aquello que es comprobable, que a través de la observación se puede comprobar sus resultados. El positivismo, esta corriente, tuvo una gran influencia en la cultura occidental durante todo el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. Sus principios todavía siguen vigentes en algunos ámbitos, específicamente en la educación. El positivismo de Augusto Comte, en referencia a la sociología positivista, se limita a observar los hechos sociales tal y como se manifiestan en la realidad, es decir, aquellos que suceden en el momento, y lo que se puede observar es lo que va a generar una hipótesis. Postulados fundamentales del positivismo. Tenemos 4. El primero, la investigación científica empieza con la observación. Es decir, todo aquello que nosotros podemos presenciar. Y a través de esa observación obtenemos la segunda, que son las observaciones son formuladas mediante hipótesis o enunciados singulares, totalmente libres de prejuicio. Es decir, que los hechos son los que hablan. Y de allí nace la hipótesis. Como número 3, los enunciados singulares proceden de enunciados universales. Todo hecho que sucede siempre tiene un antecedente y eso es lo que se debe tomar en cuenta. Y por número 4, tenemos mediante el procedimiento de desarrollo de conceptos se llega a la elaboración de teorías generales que se someten a contrastación por medio de un método adecuado de observación, que incluye la experimentación y verificación de sus implicaciones. Si la contrastación tiene éxito, se acepta la teoría. De otro modo, se rechaza. Es decir, si un hecho, una investigación, tiene antecedentes, es aceptada. De lo contrario, no hay basamento que pueda sustentar esa teoría. En el positivismo vamos a encontrar 2 tipos de conocimiento genuino. 1, conocimiento positivo. Número 2, conocimiento verdadero por definición. El conocimiento positivo se deriva exclusivamente de la experiencia natural, sus propiedades y relaciones, es decir, todo lo que sucede en la vida diaria. El segundo, que es el conocimiento verdadero por definición, es el conocimiento analítico y tautológico, y se desprende de premisas anteriores ya consideradas verdaderas. Las principales características del positivismo son las siguientes. Defendió el método científico como el único método posible para obtener conocimiento válido. Número 2. Criticó y se alejó de cualquier forma de metafísica, subjetivismo o consideraciones que no fueron objetivas en términos empíricos. Número 3. Su propósito central fue
explicar causalmente los fenómenos del universo a través de la formulación de leyes generales y universales. Y número 4. Sostuvo que los métodos inductivos eran los únicos útiles para obtener conocimientos. Augusto Comte presentó la ley de los 3 estados. El estado teológico, donde se creía que todos los fenómenos de la naturaleza eran causados por agentes sobrenaturales. Entre los estados teológicos tenemos el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. El fetichismo es el primer estado teológico de pensamiento en el que existía cierta confusión entre los objetos animados y los inanimados. El politeísmo, durante este estado, diferentes dioses sirven de explicación de todo lo que sucedía. Ellos pensaban que esos fenómenos eran los que controlaban la naturaleza. Por eso adoraban dioses y tenían dioses como el dios del agua, dios del fuego, el dios del aire y dios de la tierra. El monoteísmo es la última etapa del estado teológico y se considera que todo lo que existe tiene una única causa, que la creación es obra de un solo Dios. El segundo estado es el estado metafísico o abstracto. En este segundo estado de la historia de la humanidad se explica la realidad a partir de un ente abstracto e impersonal, con poderes y fuerzas que controlaban todo lo que acontecía. Y por último tenemos el estado científico positivo. En este último estado la explicación de la realidad se basa en la observación, en la experiencia. El método científico relaciona la causa y la clasificación de los datos recogidos, que es fundamental. ¿Cuál es la idea básica del positivismo de Comte? La idea básica del positivismo de Comte se puede resumir en que este filósofo creía en la primacía de la ciencia como forma más elevada del conocimiento, es decir, que creía en la superioridad que daba esta corriente filosófica, y como solo la aplicación del método científico puede ayudarnos a comprender tanto el mundo natural como el social, recordando que la idea principal del positivismo era el progreso de la sociedad. Para finalizar tenemos un pensamiento de Augusto Comte que nos dice: nuestro arte de observar se compone en general de 3 procedimientos diferentes. Primero, observación propiamente dicha, o sea, examen directo del fenómeno tal como se presenta naturalmente. Segundo, experimentación, o sea, contemplación del fenómeno más o menos modificado por circunstancias artificiales que intercalamos expresamente buscando una exploración más perfecta. Y tercero, comparación, o sea, la consideración gradual de una serie de casos análogos en que el fenómeno se vaya simplificando cada vez más. Muchas gracias y espero que esta presentación sirva para sus trabajos.